Respiración celular aeróbica. La respiración celular es una función acumulativa de 3 etapas metabólicas. En esta está la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La glucólisis se da en el citosol y el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se dan en la mitocondria. Técnicamente, la respiración celular se define incluyendo solamente los procesos que requieren oxígeno, que es el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa. Pero también se incluye la glucólisis, ya que esta, a pesar de no necesitar oxígeno, es donde la mayoría de las células que respiran derivan la energía a partir de la glucosa y usan este proceso para producir materiales de partida para el ciclo del ácido cítrico, como es el piruvato. Este piruvato se oxida a acetilcoenzima A, que entra al ciclo de Krebs y ya genera las moléculas de ATP, NADH, FADH2 que se van al transporte de electrones. La glucólisis y el ciclo de Krebs son las vías catabólicas que descomponen la glucosa. Fosforilación oxidativa se divide en 5 complejos. Los primeros 4 complejos son conocidos como la cadena de transporte de electrones. El último complejo, que tiene la ATP sintasa, es la que genera el ATP. Al final, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua, el agua metabólica. Tanto la oxidación del piruvato como el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa necesitan de la presencia de oxígeno. Sin embargo, solo la fosforilación oxidativa necesita el oxígeno directamente. Glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos. Consiste fundamentalmente en la ruptura de las moléculas de glucosa mediante las oxidaciones de la molécula de glucosa, obteniendo así cantidades de energía química aprovechándolas por las células. La glucólisis no es un proceso simple, sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas que transforman una molécula de glucosa en 2 de piruvato, útiles para otros procesos metabólicos que consiguen aportando energía al organismo. Y la glucólisis consiste en dos fases. Que la primera fase es el gasto de energía. En esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en 2 gliceldehído, una molécula de bajo rendimiento energético. Para ello se consume 2 unidades de energía bioquímicas que son la de ATP, adenosina, trifosfato. Y sin embargo en la siguiente fase así del ATP se obtiene ácidos fosfóricos que aportan a la glucosa grupos fosfato componiendo un azúcar nuevo e inestable. Este azúcar pronto se divide y se obtiene inestable. La segunda fase obtenida de la energía es el gliceldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica. Para ello se acopla un nuevo grupo de fosfato tras perder 2 protones y electrones. Así se somete a estos azúcares de intermedios a un proceso de cambios que se van liberando de manera paulatina sus fosfatos para obtener así 4 moléculas de ATP, el doble de lo invertido en el paso anterior, y 2 moléculas de piruvato que continuarán su ciclo por cuenta. Ya terminando la glucólisis, esta segunda fase de reacciones consiste de 5 pasos más. Sus principales funciones de la glucólisis son simples: la obtención de energía bioquímica necesaria para los distintos procesos celulares. Gracias al ATP obteniendo de la ruptura de la glucosa, numerosas formas de vida consiguen la energía para subsistir o para disparar procesos químicos muchos más complejos. Por eso, la glucólisis suele ser la
disparador o de detonador bioquímico de otros mecanismos mayores, como el ciclo de Calvin o el ciclo de Krebs. Continuando con el tema, la etapa número 2 de la respiración celular es el ciclo de Krebs. Como ya se mencionó anteriormente, la glucólisis es la etapa número 1 de la respiración celular. Esta produce 2 moléculas de piruvato. Estas moléculas entran en la matriz de una mitocondria donde empieza el ciclo de Krebs. Antes de que comience el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico, que tiene 3 átomos de carbono, se divide y se combina con una enzima llamada CoA, que significa coenzima A. El producto de esta reacción es una molécula de 2 carbonos llamada acetil-CoA. El tercer carbono de ácido pirúvico se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono, el cual se libera como un producto de desecho. Los electrones de alta energía también son liberados y capturados en el NADH. Ahora bien, con respecto a las etapas del ciclo de Krebs, este ciclo en sí comienza realmente cuando la acetil-CoA se combina con una molécula de 4 carbonos llamada OAA, es decir, oxalacetato. Esto produce ácido cítrico que tiene 6 átomos de carbono, y por ello el ciclo de Krebs también se llama el ciclo del ácido cítrico. Después de que se forma el ácido cítrico, este pasa por una serie de reacciones que liberan energía. La energía es capturada por las moléculas NADH, ATP y FADH, que este es otro compuesto de transporte de energía. El dióxido de carbono también es liberado como producto de desecho de estas reacciones. El paso final del ciclo de Krebs se regenera oxalacetato, la molécula que comenzó con el ciclo de Krebs. Esta molécula es necesaria para la siguiente vuelta del ciclo. Se necesitan 2 vueltas debido a que la glucólisis produce 2 moléculas de ácido pirúvico cuando divide a la molécula de glucosa. Después de la segunda vuelta a través del ciclo de Krebs, la molécula original de glucosa se ha roto por completo. Los 6 átomos de carbono se han combinado con el oxígeno para formar dióxido de carbono. La energía de sus enlaces químicos se ha almacenado en un total de 16 moléculas transportadoras de energía. Estas moléculas son 4 ATP, incluyendo 2 de la glucólisis, 10 NADH, también incluyendo 2 de la glucólisis y 2 FADH. Fosforilación oxidativa. Sucede en el mitocondrias, orgánulos de doble membrana. Por una parte está el citosol, la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. El proceso, que se conoce como cadena de transporte electrónico o cadena respiratoria, tiene varios componentes. El primero es el complejo 1. Su nombre indica que es una mezcla más o menos compleja de distintas proteínas de membrana, también con una serie de compuestos que se puede oxidar y reducir. ¿Qué es lo que va a suceder en el complejo 1? El NADH se va a acercar y va a tener 2 electrones. Por lo tanto, el NADH se va a oxidar. Esos 2 electrones pasan al complejo 1. El NADH se convierte en NAD y en protones. Esos 2 electrones son transportados por los distintos elementos del complejo 1. En este proceso se va generando energía. Esa energía permite bombear, es decir, expulsar de manera activa protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana, donde se irán almacenando, pero los electrones no se pueden quedar en el complejo, hay que seguir transportándolos, porque si no, el complejo 1 quedaría inutilizado. Gracias a un compuesto que es la enzima Q, esta sirve para recoger los electrones. Por lo tanto, el complejo 1 se oxida y la coenzima Q se reduce, y llevado por la enzima Q pasará al complejo 3. En este complejo los distintos elementos del complejo van a ir pasándose, los electrones se van a bombear de nuevo protones.
De la misma forma, estos electrones que estaban en el complejo 3 pasan al citocroma C. Y este citocroma es un estado reducido, los transfiere hasta el complejo 4 y vuelve a oxidarse. El complejo 4, los electrones van a ir a su aceptor final. El aceptor final es un átomo de oxígeno. Y un átomo de oxígeno o media molécula de oxígeno junto con 2 protones se va a unir, los electrones pasan a través del complejo y se forman agua. Y por eso que se dice que el oxígeno es el efector final de electrones. Y por esto es una respiración aerobia, porque el oxígeno es el efector final de electrones. Como todo este proceso genera energía, también se bombean protones. ¿Qué pasa con estos protones que se han concentrado en el espacio intramembrana? Se genera de esta manera un gradiente, una diferencia de concentración. Los protones ahí están almacenados de alguna manera. Están concentrados en ese lugar y que existe una tendencia a volver hacia el interior de la matriz, con el fin de igualar las concentraciones, pero no puede hacerlo a través de la membrana, porque la membrana interna es impermeable a lo que pueden hacerlo a través de la membrana, porque la membrana interna es impermeable a los protones. ¿Cómo lo hacen? A través de la ATP sintasa. Es el complejo que va a sintetizar el ATP. Es capaz de permitir que varios protones la atraviesen con la energía que se genera, que se llama protomotriz. El ADP y un fosfato inorgánico se pueden unir y formar un ATP.